Aumenta tu bienestar personal, reduce tu estrés y conecta mejor con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con cualquier diferencia neurológica, de atención, de comunicación o de desarrollo. Yo soy Magui Moreno y te doy la bienvenida a este programa donde comparto herramientas, técnicas y consejos prácticos para que disfrutes de tu vida y de tu maternidad. Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Magui Moreno y estoy encantada de tener aquí conmigo a Ivi Talamas. ¿Qué tal, Ivi? ¿Cómo estás? Hola Maui, muy contenta de poder estar aquí platicando contigo. Gracias. Yo también, la verdad es que llevo años queriendo hablar contigo, me encanta tu trabajo y estamos aquí para hablar de temas que a veces son un poco, un poco incómodos, digamos, ¿no? Porque se trata de hablar de la maternidad cuando tu hijo es diferente de alguna manera y cómo eso nos afecta a nosotras y cómo eso también puede ser no solamente fuente de frustración, de tristeza, incluso de depresión, sino también una gran oportunidad de cambio personal, de transformación personal y, por supuesto, de transformación de la crianza, de la relación que tenemos con nuestro hijo, nuestra hija o nuestros hijos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por venir, por participar en este programa, Ivy. Te voy a presentar antes de entrar en materia, porque Ivy además tiene muchísimos años de experiencia. Ella es psicoterapeuta corporal y biodinámica. Y ahora te voy a preguntar un poquito eso en qué consiste, porque toda esta parte corporal también me parece muy interesante. Y también es coach y obviamente está enfocada, es una apasionada de los temas de la maternidad, la crianza, la intuición femenina. Ella también es conferencista y emprendedora y sobre todo se enfoca en estos temas emocionales, energéticos y de conexión, ¿no? De la conexión humana. Y es fundadora de varios cursos y programas que tiene en su web, que es Sabor a Mar. Os daremos toda la información al final del episodio y dejaremos toda la información también por escrito en las notas del episodio. Pero me encantaría que nos contases, Ivy, ¿qué te llevó a trabajar en estos temas de la crianza y cómo lo planteas tú? Porque tú no trabajas solamente con madres de hijos diferentes, tú trabajas con absolutamente todo tipo de maternidades, llamémoslas así. Entonces, ¿por qué llegaste a la maternidad como enfoque de tu trabajo de psicoterapia? ¿Y qué has aprendido por el camino? Porque tú también eres mamá. Así es, yo también soy mamá. Antes que nada, Maui, muchas gracias por invitarme. Es mutuo esta inspiración de tu servicio también. Y siento que hace mucha falta. Por más que hay espacios así, no nos damos abasto. Necesitamos replantear y reconstruir esos espacios que vengan desde el acompañamiento, desde la calidad humana, menos mente, más corazón. Entonces te lo agradezco mucho. Pues sí, yo soy también mamá. Mi hijo justo ayer cumplió 12 años Ay, felicidades. y gracias, 12 años ya. Y fue justo con él, o sea, que me movió a explorar todo esto fue él, definitivamente fue él. Por casualidades del destino, entre comillas, por supuesto, eh, cuando Santi tenía alrededor de 4 o 5 meses de edad, menos, yo sí creo que 3 meses, 4 meses, fui a una conferencia de crianza consciente de quien en ese entonces era mi suegra. Y me movió muchísimo lo que escuché, más allá de a mí como mamá, porque la verdad tenía muy poco tiempo siendo mamá y no solo eso, sino que también me vivía muy desconectada de mi maternidad. No sabía conectarme con mi hijo ni con toda esta energía materna, porque no sabían estar ni siquiera presente conmigo. Entonces toda esa parte incluso emocional que después con los años he ido revisitando y sintiendo, ay, sí me movió esto, ay, esto sí me tenía triste, ay, esto sí me tenía deprimida, ay, acá me sentía sola, pero hasta años después eh, no era lo que muchas veces no, es lo que muchas veces nos da el impulso de mirar. Sin embargo, yo llegué a escuchar estos temas como por punto y aparte y más bien me empezaron a resonar a mí como hija. Y lo que escuchaba me empecé a dar cuenta cómo
como si eran situaciones dinámicas que me habían lastimado, pero yo no sabía cómo hacerlo distinto. Ok, como, ok, no quiero repetir esto, pero no, entonces no sé cómo. O sea, ¿qué se hace? No tengo ni idea. Ya tengo al personaje en mi casa y no sé qué voy a hacer. Y, y eso fue lo que me impulsó primero a empezar a clavarme en mi propio proceso personal. Yo había estudiado, pasé por varias carreras, pero la última en ese entonces yo había acabado diseño industrial. Y, y cuando llegaba a los cursos nos decían, bueno, cuando tengan un paciente, y yo decía, no, 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 yo soy diseñadora, gracias, este es solo por mi proceso. No tenía ni idea dónde iba todo esto. Y, y a partir de ahí, en general, Santi ha sido mi impulso constante, ha sido ese espejo ahí presente siempre para que yo vea, ok, ¿dónde más hay un miedo mío? ¿Dónde más hay rigidez? ¿Dónde más hay duda? ¿Dónde más hay no aceptación? ¿Dónde más me me falta nutrir, ¿no? A mí, porque siempre es un espejo constante de regreso, ¿no? O sea, esto es donde yo estoy y esto es lo que estoy necesitando, esto es lo que no he visto. Mm. Y es increíble porque a mí me pasó lo mismo. Yo tardé tal vez un poquito más, pero siento que seguramente el camino es muy parecido para todas. Creo que la diferencia puede estar en si nos damos permiso de darnos cuenta, ¿no? O si nos damos cuenta, o sea, si realmente nos damos cuenta o no, porque están esos dos vectores de te conviertes madre tú misma y entonces empiezas a darte cuenta de ciertas tendencias tuyas y empiezas tal vez a escarbar y a darte cuenta de que es un tema que tienes con tu propia madre o con tu propia madre y tu propio padre y que está de alguna manera resurgiendo a la superficie en la relación que tienes con tu propio hijo, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo que la maternidad es seguramente la mayor avenida de transformación personal porque o sea, digamos que los beneficios y los costes son muy elevados, porque es la persona seguramente a la que más vamos a querer en esta vida de manera incondicional, que es a nuestro hijo o a nuestros hijos, ¿no? Entonces, algo que muchas veces no queremos hacer por nosotras mismas, estamos dispuestas a hacerlo por nuestro hijo o por mejorar la relación con nuestro hijo. Entonces, si ya de por sí la maternidad es esta invitación a conocernos mejor y a sanar aquello que sentimos que ya no nos aporta, que no nos sirve en nuestra vida y en nuestras relaciones, cuando además tu hijo es diferente, por la razón que sea, ya sea porque tenga un diagnóstico específico, porque tenga una diferencia de aprendizaje, porque sea un niño inquieto, porque sea un niño de alta demanda, porque no, enseguida ponemos etiquetas a los niños. Y algunas de esas etiquetas pues, son útiles en el sentido de que te aportan información sobre cómo funciona su cerebro, en el caso de las neurodiversidades, pero otras etiquetas no son tan útiles, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ves tú el tema de la aceptación? O sea, aceptar a nuestro hijo como es, sin querer necesariamente cambiarlo, es algo que pasa por aceptarnos a nosotras mismas, sin necesariamente cambiarnos en el sentido de la transformación es parte del proceso, pero el querer cambiar algo para a alguien para que sea de esta manera no funciona ni con nadie más ni tampoco con nosotras mismas, ¿no? O sea, no es un tema de hay que cambiarnos o hay que cambiarles, es un tema de hay que caminar juntos y explorar a ver qué es lo que sale por aquí, ¿no? Entonces, cuando el hijo es diferente, esta aceptación es muy difícil en muchos casos para las madres, porque las madres lo que quieren es que sus hijos sean normales, entre comillas. Y claro, ¿qué es ser normal? ¿No? Entonces, Totalmente. ¿cómo lo has visto tú? Si has tenido experiencia trabajando con madres que hayan tenido estos problemas de aceptación del hijo. ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, sí me ha Es tocado complicado, es un no tema solo trabajar complicado. con madres, sí, sino también me ha tocado serlo, ¿no? A mí también me ha puesto de frente la maternidad a cosas que yo pienso que deberían de ser diferentes o yo preferiría que fueran diferentes. Y por eso creo que está este camino, no sabemos realmente ni a qué le entramos. Entramos a ciegas en realidad el proceso que es. Em,
la maternidad, así como proceso personal, como realmente yo lo veo como incluso camino espiritual, porque nos va a poner, si lo tomamos, por supuesto, esto es siempre incluyendo la conciencia, y conciencia me refiero a esa atención, realmente verlo, porque también lo podemos pasar en automático, ¿no? Como mencionaba yo, los primeros, pues, y seguro no quiere decir como blanco-negro, automático o no automático, pero va viendo aspectos que van en automático y otros que jala nuestra atención y después otros que no veíamos que vamos viendo y se va haciendo como en espiral, vamos tomando diferente nivel o diferente amplitud de conciencia. Eh, una vez, de hecho, una vez que vemos qué cosas nos lastimaron a nosotros o algo que nos duele en la dinámica, de repente es imposible, pareciera imposible y abrumante, porque lo empiezas a ver por todos lados, ¿no? En las dinámicas en la casa, en la calle, con tus amigas, y duele mucho, lo cual es a favor porque habla de que el corazón está bajando defensas, se está Está abriendo, abriendo, y un exacto. corazón que siente amor, que siente gozo, que siente, también va a sentir los demás colores, también va a sentir enojo, también va a sentir tristeza, también va a sentir miedo, también es solo la emoción. Entonces, muchas veces empezando este camino que seguro también te ha tocado con las mujeres que trabajas, de repente se siente abrumante todo lo que vemos, todo, entonces, y directo nos vamos al juicio entonces no sé cómo hacerlo bien, porque ya tomé el curso y ya vi las herramientas y ya no sé qué, y volvemos a quererlo integrar desde un lugar mental, al Ujú. como un programa, ya tomé el curso, ya está, y se nos olvida que no hay programación para lo que es el proceso humano, para lo que es nuestra transformación. Uno, este, una entonces de las premisas para mí de una maternidad consciente, una maternidad, porque a veces consciente se distorsiona esta idea fantasiosa o si este rol que le han dado de que entonces soy consciente, medito, no me enojo, nunca me preocupo, fluyo con todo y para mí no va ahí por ahí la conciencia, ¿no? Sino que miro, que soy capaz de verlo, de no ir automáticamente como, ah, mira, esto me amenaza, esto me molesta, esto me entristece, esto me cuesta trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces, para mí una de las premisas es recordar constantemente alrededor de los conflictos que van a seguir sucediendo o de los retos, cuál es la expectativa que tengo, lo que yo preferiría que fuera esta dinámica o preferiría que fuera mi hijo y qué es lo que yo creo que debería de ser, porque tiene esta edad, porque le he dado esto, porque lo que sea, que cumplan mis expectativas. Y no quiere decir que esté mal porque todos tenemos tanto estas expectativas como estas creencias cristalizadas de cómo deberíamos de ser que venimos arrastrando de nuestra propia historia. Pero poderlo ver y ponerlo a un lado para poder ver qué sí está pasando, cuál sí es la dinámica y cuál sí es mi hijo. Porque por más que diga, mi hijo debería ser más extrovertido y yo preferiría que entonces jugara, estuviera en un equipo de béisbol y yo prefiero... De todo eso, ok, todo eso me sirve para conocerme más a mí misma, pero Ujú. no me sirve para poderlo acompañar porque no tiene nada que ver con él. Mi hijo entonces tal vez es introvertido, mi hijo no le interesa el béisbol. Entonces es tomar todo este lenguaje y este discurso interno como herramientas para conocerme más a mí, pero poner atención porque si viene desde la demanda, en lugar de quererlo conocer más, entonces me alejan de él. Em, Como tú bien ahorita mencionaste, esta parte de las etiquetas. Em, yo creo que si la consideración necesita ser que siempre, o nos aporta que siempre y en todo momento, en donde haya dos personas, dos ya somos distintos. Siempre, no importa ni siquiera que nos parezcamos mucho en otras circunstancias. Y entiendo que lo que tú ves son otros temas. Sin embargo, a mí me ha servido, tanto a mí como a otras mamás, no verlo, no polarizarlo, no ver como entonces si mi hijo tiene, este, no sé, cierto rango de autismo, entonces etiquetarlo, decir no puedo hacer esto e irme todo para allá, sino simplemente colocarlo en una diferencia como hay en lo que sea, como a uno le gusta el fútbol y a otro el béisbol,
como consideración para mí, o sea, información para mí me viene bien para tal vez no presionar a mis formas, ¿no? A mis tiempos. Pero en realidad, aplica para cualquier situación, incluso el niño que no le gusta vestirse de jeans y yo quiero ponerle jeans y no entiendo que para su experiencia, para su sensación, esa tela no le va bien, le molesta, le incomoda, toca otras fibras neuronales que tal vez a mí no, o que tal vez yo estoy desconectada de ellas, pero a él sí. No por hacer más o menos ninguna diferencia, simplemente por verlo de una manera más ecuánime. Somos Ujú. diferentes todos, ¿no? Y al mismo tiempo somos iguales. Sí, y Em, aquí, y aquí es donde seguramente entra el miedo a la pertenencia. Y tal vez el aspecto social, que también me gustaría que charlásemos de esto. Hay un aspecto grupal y ujú, hay un miedo que es, pues, ¿cómo diríamos? Tribal, en el sentido de que es un miedo profundo, es un miedo ancestral a no pertenecer. Porque obviamente cuando vivíamos en cavernas y vivíamos en núcleos muy pequeños, si tú no pertenecías al grupo y si te echaban del grupo, tu supervivencia estaba totalmente en entredicho, ¿no? Entonces hay un miedo tal vez latente y muy profundo. Como madres y como personas, todos queremos pertenecer, y cuando somos madres o padres y tenemos a un hijo que de alguna manera sentimos no pertenece con muchos de sus coetáneos por diferencias de comportamiento, diferencias de habilidades, diferencias de preferencias, diferencias de comunicación. En el caso sobre todo de personas que tengan autismo o que tengan, por ejemplo, TDA, un trastorno de déficit de atención y de hiperactividad, que hace bueno, pues que a veces se dificulte esa conexión no solamente con los padres, ¿no? Sino también con sus coetáneos, o sea, con otros niños de su edad. Entonces, eso hace que yo lo veo muchísimo, lo he visto en mi caso personal, por supuesto, como mamá de un niño con autismo, pero lo veo muchísimo con las mamás con las que trabajo, que muchas de estas autoexigencias, muchas de estas expectativas, todo lo que nos has hablado ahora de expectativas, etiquetas, esa falta de aceptación profunda, aunque a nivel mental esté ahí, ¿no? Y las madres lleguen a un punto en el que digan, acepto que mi hijo, por ejemplo, tiene autismo, o acepto que mi hijo tiene síndrome de Down, y que eso es una neurodiferencia, como, bueno, pues como hay muchas, ¿no? ujú. Pero está el miedo mi hijo no va a pertenecer, mi hijo no va a ser aceptado, yo no voy a ser aceptada, yo no voy a pertenecer con el resto de mis mamás amigas que no tienen hijos, por ejemplo, con síndrome de Down, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces, me gustaría que hablases un poco, porque yo creo que ahí entramos en toda la... es como la puerta por la que entramos a sanar lo nuestro y por la que también empezamos a ser conscientes de muchas de estas pulsiones o de estos miedos o de estos patrones emocionales muy profundos que para sanar no basta solamente con entenderlos, sino que hay que hacer un trabajo también más profundo, porque ese miedo de no pertenecer es un miedo que todos tenemos, ¿no? Y que nos puede dirigir por caminos que nosotros conscientemente no queremos ir por ahí, ¿no? Que es este camino de negar, proyectar, no querer aceptar, aunque digamos que aceptamos de palabra, luego con nuestras acciones no aceptamos, ¿sabes? Entonces, cuéntanos un poco, ya sé que esto es como un súper mega tema, pero claro, porque el miedo a no pertenecer, madre mía, es que eso es, los seres humanos somos seres sociales, entonces independientemente de que tengamos, por ejemplo, autismo en el que se ve afectada esa sociabilidad, todos los seres humanos queremos pertenecer de alguna manera, ser felices en Sí. comunidad. Entonces, esta parte del miedo a no pertenecer, cuéntanos un poquito de eso, qué te parece a Sí. ti? Y esto que mencionas, en realidad se vive sea el niño que sea. Me ha tocado igual trabajar con lo más que puede ser, es que ya no sé qué hacer porque es muy escandaloso, grita mucho y entonces molesta en las reuniones y entonces toda el enfoque se va a cómo modular la voz del niño, a cómo callarlo, a cómo hacerlo más y aquí me llama la atención esta palabra, traigo últimamente esta reflexión con la palabra amable, Mm, este,
pero cómo hacerlo más agradable a los ojos de los demás, cómo lo moldeo para que sea aceptado por los demás. Y eso también puede ser el niño que es muy callado. Es que no es muy callado, entonces es muy callado, entonces no interactúa, entonces que hable más, porque si no, no lo van a invitar. Y en realidad es cualquier cosa que nos amenace a nosotros, que nos conecte de alguna manera con nuestra propia historia, con nuestra propia historia. Desde chiquitos, chiquitas igual como mamás, como papás, también tuvimos ese discurso, por parte de nuestros papás de, siéntate y haz esto y así no, y entonces así la maestra no va a querer, así tus amiguitos se van a enojar contigo, así no van a querer jugar contigo, así, si te enojas, entonces, ya no vamos a este lado, o un constante bombardeo de muchas formas de todo lo que estábamos haciendo, entre comillas, por supuesto, mal, ¿no? Y qué es lo que tengo que hacer para así darle gusto a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos, a la escuela, a la iglesia, a la sociedad, y entonces vamos generando, vamos practicando tanto y sí, generando una, una mirada hacia afuera, constante hacia afuera, y nos dejamos de ver a nosotros. ¿Ok? En este contexto, no sé, a nadie le gusta, por supuesto que hay muchas más cosas que ver, ¿no? Pero si yo soy de esta manera, si es así como como yo me expreso, si es así como, si esto es lo que a mí me gusta, si yo anhelo lo que sea, ¿no? Cuando todo mundo dice que yo debería de estudiar administración de algo, poder sostener mi verdad se vuelve mucho más difícil. Y creo que es de lo que más trabajo. A final de cuentas, empezamos por situaciones en casa, de dinámicas complicadas, y siempre terminamos en algo en donde la mamá o el papá no se está validando, no está pudiendo tomar su propia verdad, en donde está sometiéndose al constructo que le formaron, ¿no? Porque tenemos ya esta idea cristalizada desde pequeños y la vamos jalando de no soy suficientemente algo, no soy suficiente para ser amado. Y entonces sigo en esta constante, buscando esta meta constante de cómo ser más aceptada, cómo ser más valiosa, cómo ser más a los ojos de todos los demás. Y entre más, para mí esto a mí me parece radicalmente necesario. Entre más nosotras tengamos la valentía de ser quienes somos y aceptarnos como somos, que es un trabajo con nosotras, más nuestro hijo se puede ir parando en su propia verdad, en su propio ser, en su propio camino. A medida que yo pueda aceptarme más en no quererme modificar, y ahí está lo que hablabas del cambio, este, entonces más voy a poder aceptar a mi hijo por cómo es, porque no puedo llevarlo a donde no he ido y no puedo darle lo que no tengo. Entonces, para que mi hijo pueda florecer en su propia esencia, necesita, o sea, y acompañarse y validarse, necesita primero sentirlo del contexto y no lo podemos dar a nosotras si no lo sabemos hacer primero con nosotras. Entonces, por eso creo que también la maternidad es una invitación latente y muy ruidosa de recordar automaternarnos, Mm. regresar a ese automaternaje. Algo también muy importante que mencionaste en esto del cambio, hay un libro maravilloso de Red Hawk que se llama eh, Autoobservación, algo de Autoobservación de Red Hawk. Está en inglés, está en francés, está en español. Y tiene tres puntos claves en esto de la autoobservación. En este momento no me acuerdo del tercero, pero me acuerdo muy bien de los primeros dos, porque la primera vez que lo leí, eh, y de hecho no, la primera vez que supe de él fue en una conferencia que vino a México, no fue por el libro, pero me movió mucho porque la primera era, me observo sin juicio, sin juzgarme como estás viendo a un personaje en una película, de, mira, qué interesante, no sé, de Joker, y ves así como interesante, no porque sienta empatía por el personaje quiere decir que estoy apoyando el asesinato o la crueldad, no, simplemente estoy entendiendo cómo de dónde viene, de dónde parte esta actitud, qué sucedió en su corazón y qué sucedió en su historia. Sin juicio, no me tengo que ligar con él, ni siquiera yo tengo que ver más allá con eso. Algo así, observarnos como si estuviéramos observando una obra de teatro, una película sobre nosotros, así como, mira qué interesante que en esto reacciono.
Y la otra, la segunda, es sin querer cambiarlo, lo cual a mí me movió mucho. Dije, entonces, ¿qué hago en esta conferencia? Yo vine a cambiar, ¿no? Pues sí, me llevó varios años entenderlo. De verdad, yo no le veía sentido alguno a su lógica y con el tiempo la vida me lo fue explicando de manera experimental. En el momento en que nosotras o nosotros queremos cambiar alguna característica y el impulso es por ser mejores, por ser más buenas, por ser mejor mamá, por ser más paciente, por ser viene otra vez desde el mismo concepto de querer tomar un personaje, de querer tomar una máscara. Y es por eso que no funciona. Es por eso que dicen, es que quiero tener paciencia, entonces respiro, pero estoy muy enojada y entonces el niño igual recibe agresión aunque yo esté, sí, dime mi amor, ¿qué necesitas? Sí, y fingiendo que estoy paciente. No se trata de entonces em, emular un personaje rígido. Yo ya también pasé por ahí y me fue fatal. Me di cuenta que fui perdiendo autenticidad, que fui muy dura conmigo, me fui acartonando y que no podía compartirla a Santi lo más valioso que tengo, que es mi propia energía, mi propia esencia, porque estaba tratando de ser este personaje perfecto de cómo debía reaccionar, cómo debía guiarlo, cómo debía. Y desde ese deber ser tan fuerte, no hay forma que yo pueda ser compasiva y empática con otra persona. Mm. Entonces, en lugar de querer cambiarlo desde cómo se ve hacia afuera, es observarlo para que solito en esa observación se vayan cayendo los velos, se vayan desanudando diferentes tensiones, yo vaya tocando con el dolor de lo que estoy, de cómo me estoy juzgando o qué tanto me estoy exigiendo. Y eso poco a poquito, ya es cuestión de tiempo, cuestión de horas vuelo, en el que eso se vaya incorporando para que no sea un cambio de dientes, o sea, hacia afuera, sino que sea es algo mucho más en el recordar del ser, algo que ya está ahí, pero está muy nublado por tantos velos. Entonces no es de cambiarlo, es de ir hacia adentro, es de ir recordando, ir tirando todas estas capas como cebollitas. Y a veces se vuelve a poner otra porque humanos somos y existe Mm. nuestro sistema de defensas, etcétera, pero otra vez es en esa observación ir suavizando otra vez esas corazas que me impiden conectarme a mí desde ese lugar y conectar con los otros desde ese lugar. Claro. Pero entonces es un recordar, no un emular ese personaje. Mm. Y menciono la parte incorporar porque entonces es llevarlo al cuerpo, que no se quede en la mente. Y eso, que claro que qué valiosos los cursos y todo, pero realmente eso es cuestión de tiempo. Eso es cuestión también, y por eso mencioné al principio que agradezco mucho lo de también que hagas estos grupos del acompañamiento, porque creo que si no, se queda igual en un concepto de, ¿cómo debería de ser como mamá? Cuando en realidad ni siquiera hay una forma de ser, o sea, hay muchos caminos, ¿no? Yo menciono una y otra vez, jamás, y por eso por ahí tengo que en mi descripción hablo de ser una intensa de los temas, porque no hay forma en que yo me considere una experta en la crianza porque solo conozco la mía, ¿no? Comparto las herramientas alrededor del cuerpo, de la psicoterapia, de energéticos, de para ver quién le sirve, pero es un menú, un buffet y cada quien toma lo que le necesita, lo que le resuena, pero es un camino totalmente personal. Pero también muy empoderante. Todo lo que nos has dicho básicamente nos devuelve el enfoque hacia adentro, ¿no? Porque es lo que has dicho tú, es un recordar, no es un emular. Y en ese recordar o en ese soltar, también se podría decir, porque muchas veces lo vemos como también acabas de decir tú, como eso, como pieles de cebolla, ¿no? Son capas, capas y capas y capas. Y las capas están ahí porque siempre han tenido una función, pero no son necesarias, porque esa función se puede llevar a cabo de otras maneras, con con muchísimo menos coste emocional y psicológico, ¿no? Que Sí. sería esta integración de esta conexión con tu propia esencia, con quién eres, con tus propios sentimientos, con tus emociones.
con ese observar. Y entonces me parece muy empoderante, sobre todo en el caso de las mamás que tienen hijos, que muchas veces se les dificulta muchísimo la conexión. Y claro, es muy fácil decir, es que yo no conecto con mi hijo porque tiene autismo, por ejemplo, ¿no? O tiene intereses muy restringidos, o tiene comportamientos muy misteriosos en el sentido de que pues, no los entiendo y a lo mejor tampoco habla o no se expresa verbalmente, ¿no? Y entonces, muchas veces las madres nos escudamos en eso para decir, es que no le entiendo, ¿no? Es que no conecto con mi hijo. Y claro, eso además trae una carga de culpa tremenda, porque es como, no estoy siendo buena madre porque no soy capaz de conectar con mi hijo, ¿no? Que es otra creencia, claro, no es una verdad, es una creencia que además está socialmente viene muy bien establecida, ¿no? De que las buenas madres conectan con sus hijos, conocen a sus hijos, son de esta manera, siempre con esa conexión, ¿no? Entonces, muy interesante el enfocarnos en recordar y en ir hacia adentro, porque al final es una crianza y es una relación que está basada en esa conexión. Y la conexión es igual un camino, es igual un proceso, es igual algo dinámico, no es nada estático, porque hay momentos en los que conectamos muchísimo más fácilmente con nuestro hijo o con nuestra pareja o con quien sea, ¿no? Y hay momentos en los que no. Y hay toda una serie de factores externos, internos, de nuestra propia experiencia interna que pueden explicar por qué a veces conectamos mejor y a veces no. Pero volviendo a esto, la conexión no es un objetivo, no es una meta, es un camino, como la transformación o como el autoconocimiento o como la conexión propia, ¿no? La conexión con los demás y la conexión propia. No son metas a las que llegar, sino que son caminos por los que transitar. Y entonces lo que me parece muy empoderante es que al no ser metas, sino ser caminos, nos estamos dando permiso para aceptar, para observar y para aceptar eso que surja en el camino. Pero desde la confianza, tal vez la confianza también es una palabra interesante e importante, desde la confianza de saber que independientemente de lo que pase en el camino, ese es el camino. Y que a través de las dificultades, de los desafíos y también de los momentos bonitos o los momentos profundos de conexión, estamos creciendo como personas y nos estamos acercando más hacia hacia nuestro propio interior, ¿no? Lo que pasa es que eso es como un cambio de paradigma total. Es un cambio total de paradigma y yo por eso siempre digo que el trabajo, no solamente porque sea como yo me enfoco a nivel de mi propio trabajo profesional, ¿no? De apoyo a las madres, pero es que yo realmente creo que el trabajo como madres, cuando nuestros hijos son diferentes o no, es nuestro, es que no es de los niños, no es de ellos, no es de los hijos. Ellos tienen su propio trabajo que irán desarrollando a lo largo de su propia vida, pero no es, eh, muchas veces nos escudamos en, es que yo me siento así porque mi hijo es así o porque mi maternidad es así. No, tú te sientes así porque tú te sientes así. Entonces, obsérvalo, investígalo, siéntelo en tu cuerpo. Me gustaría muchísimo, y yo por eso mi herramienta principal de apoyo es el mindfulness, porque el mindfulness es exactamente lo que has hablado tú, es observar sin juicio y sin querer cambiar. Porque cuando Exactamente. queremos cambiar ya estamos En en... otro personaje. Exacto, ya estamos en el personaje, exacto, ya estamos ya estamos en un lugar en el que no estamos. Es decir, ya estamos queriendo ir a un lugar o queriendo ser de una manera que no somos en ese momento. Entonces, ahí Es hay... una evasión por Exacto. completo. Esa es la Y semilla de la no aceptación. Y entonces, exactamente. lo que pasa que, claro, hay muchas mamás que me dicen, pero ¿cómo voy a aceptar yo que mi hijo se golpee la cabeza? Por ejemplo, ¿no? Contra la pared. Ok, entonces yo siempre digo, vamos a ver, con los casos de cuadros de, por ejemplo, autolesiones, de comportamientos que constituyen potencialmente un peligro para la integridad física de tu hijo o la tuya, claro que hay que pasar a la acción.
como claro. madre. O sea, ahí tienes un rol de proteger y de responsabilidad. También tienes un rol de entender por qué está haciendo eso. Y para eso, pues también hay una serie de profesionales que pueden ayudar. Pero al final, tu responsabilidad última en esas situaciones también es contigo misma para a darte cuenta de cómo sientes tú eso que está pasando. Porque cómo lo sientas tú, vas a transmitírselo a tu hijo y a la situación en sí, a los demás, a las demás personas que estén en tu alrededor. Y eso tiene también una consecuencia en ese tipo de comportamientos. Entonces, háblanos un poquito del cuerpo, porque lo mismo, incluso esto que acabo de decir, ¿no? De, por ejemplo, un niño que se golpea o que se autolesiona, ¿no? Podemos cognitivamente, mentalmente, racionalmente, podemos decir, ok, entiendo que eso cumple una función, que tengo que tal vez ver a un especialista, intentar entender por qué lo hace, intentar cambiar ese comportamiento por otro que no sea tan peligroso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo entendemos a nivel mental. Pero cuando eso está sucediendo, ¿qué está pasando con nuestro cuerpo? Nos estamos tensando, hay miedo seguramente, hay culpabilidad, hay una sensación de insuficiencia, de no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, soy mala madre, lo que sea, ¿no? Entonces, todo esto deja pozo en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos integrar al cuerpo para trabajar con todo esto? Primero, quiero retomar ahorita lo que mencionaste que me pareció importante y para mí también es clave dentro del camino que yo sigo, o sea, de un maestro en específico. Él reduce toda su enseñanza, se llama Arnaud Desjardins. O sea, antes de morir le preguntaron si él redujera toda su enseñanza de añísimos y de estar en contacto con maestros budistas, sufistas, hinduistas, o sea, con un montón de maestros y de caminos espirituales, él elige esta frase que es sí a lo que es aquí y ahora. Sí a lo que es aquí y ahora. Y me gusta que lo hayas diferenciado porque no quiere decir que no vamos a hacer nada al respecto, pero es que no me peleo con la realidad, que no me peleo con el evento, con lo que está sucediendo, que permito que me atraviese y sentir lo que sea. Y no sé, por ejemplo, puede ser si un día está lloviendo, empieza a llover y yo iba a tener, no sé, una comida afuera. Para mí entonces puede ser fatal que haya empezado a llover porque todos mis invitados y era la comida de mi cumpleaños y lo que sea. Y para otra persona que lleva que es su jardín, que sus sembradíos están secos, es una gran bendición. Siempre, o sea, no existe esta parte de blanco, negro, correcto, incorrecto, simplemente cómodo empezar a modificar esa mirada hacia lo que ocurre, en lugar de bien, mal, a me es cómodo o me es incómodo. Me es cómodo, enhorabuena. Me es incómodo, hay chamba ahí disponible en la mesa para nosotras. Entonces, si está lloviendo... Y con chamba queremos decir trabajo, ¿no? Porque Ah, chamba sí, sí, sí sí, que sí, es no, una sí. palabra muy mexicana. Es decir, Es que muy si hay mexicano. incomodidad, eso es una señal de que ahí hay trabajo interior que tienes que Hay hacer, ¿no? trabajo, ajá, hay opción de trabajar a nivel interno con una de nuestras ataduras. No es por el deber ser, de debería, no, es a tu favor. Si lo tomas, te vas liberando de más ataduras internas, de tus propias cadenas. Son nuestras las cadenas, no nos las ponen los demás. Entonces, si está lloviendo, yo ya puedo decir, bueno, la comida entonces va a ser dentro, o voy a poner una carpa, o lo que sea. Si actúo, pero no me estoy peleando todo el día, cuando estoy peleando todo el día, pero ¿por qué llovió? ¿Por qué llovió? ¿Por qué llovió? Ya que está cayendo todo el agua, lo único que causa es mucho más dureza en nuestro cuerpo. Yo he estado mucho en esta reflexión desde el año pasado, que ha estado interesante, que nos ha dado muchas oportunidades de trabajo, de ver que no es la vida la que es dura, sino que nosotros nos paramos con dureza. Entonces, en donde justo todas esas incomodidades van sacando a la superficie, van haciendo evidente en dónde están mis partes rígidas, en dónde niego la vida, en dónde niego lo que sí está sucediendo. Esto está sucediendo, no estoy conectando conmigo. ¿Por qué? Porque no sé ni conectar conmigo. Está sucediendo, no desde la culpa, simplemente es como si no.
si pidiéramos un taxi, un Uber, un algo, y le doy otra ubicación, jamás voy a poder tomar entonces el trayecto porque no estoy siendo ni siquiera honesta conmigo misma desde donde estoy partiendo. Y por supuesto que esto que decíamos de que desde chiquitos hemos cristalizado entonces la mirada hacia afuera, entonces llegamos a nuestra etapa adulta y por supuesto que vamos a repetir el mismo patrón. Así como nuestros papás nos decían, me hiciste enojar, pues entonces es mi hijo el que me está haciendo dudar, es mi hijo por el que no puedo conectar, es mi hijo, porque así aprendimos a darle gusto a otros y también a culpar a otros. Y esas son las bases de todas las relaciones codependientes. Dependo del otro para yo sentirme bien, dependo de que el otro me valide para yo ser valioso, dependo del otro para mí, o sea, mi estado emocional también depende del otro. Y un gran regalo que le podemos dar también a nuestros hijos es hacernos cargo de nuestros procesos emocionales, que van a seguir ocurriendo, pero no culparlos a ellos de ese movimiento. A mí me molesta esto, no es tu culpa, esto es mío, no negando mi parte emocional, porque sí, somos humanas y sí nos vamos a enojar y sí nos va a costar trabajo y sí nos vamos a impacientar, todo eso va a seguir pasando, pero pero cambia, no cambia tanto al principio la acción, sino primero la perspectiva y luego eso ya solito se va a ir difuminando o se va a ir transformando hacia otra dinámica y se presentarán nuevas porque el camino está vivo, la vida está viva, ¿no? Y esto que decías de camino en lugar de meta es como, no lo tenemos solo igual distorsionado y cristalizado en la maternidad, está en todos lados. Tal vez me da, entonces, puedo observar que me da miedo aprender a cantar porque no sé cantar, pero es justo, vas a como a recordar cómo puede salir tu voz sin tanto bloqueo y va a ser todo un proceso, un camino que te va a amenazar, que te va a llevar a partes tuyas de dolor, que te va a llevar a recordar, etcétera, etcétera. De repente queremos, así como si llegáramos a una clase igual de yoga y que ya desde el principio te están preguntando, pero ¿sabes pararte de cabeza y sabes hacer esto? Si no, pues ni entres. Vamos justo a eso. Y en este camino igual, como es personalizado, eh, llegamos a recordar, a aprender cosas que no sabemos ni siquiera cuáles van a ser. Mm. Entonces, por un lado, claro que está la guía y el acompañamiento, pero creo que todo parte, todo parte de qué es lo que a qué me recuerda, a qué me lleva, a qué partes de mí, porque el rechazo por la dinámica es el espejo de también un rechazo hacia mí misma. ¿Qué estoy rechazando de la dinámica? Y el cuerpo aquí juega este rol tan importante y mucho el curso que más doy, el que más me gusta es justo el de las emociones, porque es ir entendiendo que no se trata de evitar las emociones, ¿no? Sino cómo ayudo a atravesarlas y que son necesarias y de hecho son los escalones, es el impulso para esta madurez. Sin ellos no hay entonces, estamos tratando de evitarlas porque queremos evitar la incomodidad y evitar la incomodidad es evitar el crecimiento. Mm. Entonces nos queremos quedar ahí como niños eternos que nada nos incomode. Toda incomodidad es una invitación a madurar, una invitación a expandirnos, una invitación a soltar, a suavizar mis partes rígidas. Entonces, los niños, en esto profundizo en los cursos porque es un tema muy amplio, pero, pero también está la madurez neuronal, las herramientas que tienen, la capacidad para lidiar con esas dinámicas y muchas veces les exigimos que hagan más, incluso, o sea, no solo de la capacidad que tienen ellos, sino incluso más de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Porque nosotros no nos templamos así, o sea, hay que observar también y recordar, ver la manita que tiene y recordar que tiene otra capacidad, que tiene otra posibilidad y que está apenas llegando a este mundo construido pues sí, hay que aceptarlo, por adultos neuróticos y queremos que ellos se acoplen, ¿no? Que se acoplen a nuestra neurosis. Habrá cosas que sí les tocará acoplarse a la vida, pero también creo que vale la pena primero ver a qué les estamos pidiendo que se acoplen, ¿no? Mm, mm. Y esto es muy interesante con todo digamos, el discurso que cada vez se habla más de esto, de las tribus neurodiversas,
que también es muy, muy interesante porque antes se veía a las diferencias neurológicas como el autismo o como la dislexia o como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad como trastornos, es decir, como anormalidades, como deficiencias, como discapacidades incluso. Y bueno, en los últimos años también se empieza a hablar mucho de que hay diferentes tribus, neurotribus, es decir, que el mundo está hecho por y para los neurotípicos, porque somos la mayoría a nivel estadístico, pero que eso no quiere decir que nosotros seamos normales y ellos sean anormales. Y por lo tanto, también yo creo que ahí hay un tema de, no sé si estarás de acuerdo, como de humildad, en el sentido de darnos cuenta de que mucho de lo que les exigimos como madres y como padres a nuestros hijos, aunque sea con las mejores intenciones a nivel racional, a nivel consciente, pecan de arrogancia, o sea, y pecan de nuevo, ese miedo a pertenecer, ¿no? Ese miedo a que no se nos excluya o a que no excluyan a nuestros hijos, pero deja de lado la posibilidad de no pensar que tenemos la autoridad y que tenemos el conocimiento, que nosotros, o sea, que nosotros somos la fuente de conocimiento, ¿no? Que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Yo creo que eso también es muy interesante y en el ámbito de las neurodiversidades es interesante porque muchas veces nos enfocamos en hay que darles habilidades o hay que facilitarles que adquieran habilidades, lo cual obviamente yo creo que sí es importante porque de alguna manera tienen que operar en un mundo neurotípico que no está hecho por y para ellos, ¿no? Entonces como que tienen que la imagen que yo siempre presento es la de que estamos ante un río, yo estoy a esta orilla, mi hijo a lo mejor está en la otra orilla, pero para construir un puente lo tenemos que hacer desde los dos lados. Desde los dos lados. Y yo no puedo ser la que construye el puente, me voy al otro lado del río y traigo a mi hijo, ¿no? De la mano o de la oreja a trancas y a barrancas. Le obligo a que venga a mi mundo. No, un poquito de humildad para entender que yo voy hacia él y le doy también a él, digamos, las habilidades, las oportunidades de que venga hacia mí, es decir, de que haya una conexión, de que venga a nuestro mundo, puesto que es el mundo mayoritario, pero no queriendo forzarle a que venga a nuestro mundo. Es una invitación mutua, pero que nosotros también tenemos que estar dispuestos a cruzar ese puente e ir a su orilla, por mucho que nos incomode. Y yo creo que aquí volvemos al tema de lo nuestro, ¿vale? O sea, hay muchas madres que me dicen, es que yo no puedo jugar con mi hijo porque es que lo único que hace es jugar repetitivamente con coches y a mí no me interesan los coches. No, pero eso es una decisión tuya. Estás decidiendo no conectar con tu hijo. Es así, entonces tienes todo el derecho a hacerlo, absolutamente, pero sé consciente de que eso también tiene unas consecuencias. Entonces, bueno, a lo mejor no siempre vas a estar jugando con coches porque no te interesa y a lo mejor quieres invitar a tu hijo a que venga a jugar con otras cosas que te gusten más a ti. Es un toma y un daca, es un baile, ¿no? En el que dos personas tienen que bailar para que haya ese baile, pero no pretendas que estar tú quieta, parada y que venga el otro a bailar alrededor tuyo todo el tiempo, tampoco, ¿no? Hay algo, ahorita esto que mencionas, bien importante de como que sea de ambos lados. Y ahorita a mí a lo que me llevó fue como también a responsabilizarnos como sociedad y entre las muchas lecciones que nos deja la maternidad, para mí ha sido también un gran aprendizaje alrededor de los límites y de poner mi verdad y mantenerla firme. Y no hablo con nuestros niños, hablo fuera, porque muchas veces por el miedo de poner los límites y de hacer evidente algo que no está siendo justo, algo para no molestar fuera, se termina por algún lado va a terminar destapándose, por algún lado va a terminar o sea, va a buscar cauce ese movimiento, ese enojo, esa frustración, y se da encima de la dinámica con nuestros hijos, se va encima de nuestros hijos cuando no nos atrevemos a ponerlo fuera en otros aspectos. Y creo que en la maternidad también nos invita mucho a tomar este valor, pues sí, este valor, esta firmeza de,
de no solo poner nuestra verdad sobre la mesa, sino también apoyar la de nuestros hijos. Y entonces, por un lado, sí entiendo que hay una mayoría, pues hay una mayoría, y entonces va a haber cosas en las que nos tenemos que adaptar, como por ejemplo, no sé, si yo quiero viajar a Estados Unidos y no quiero sacar la visa. Ok, son las reglas de ese contexto. Sin embargo, hay muchísimas otras que tendemos a forzar a los niños a que encajen cuando en realidad está siendo evidente que los que tienen que modificar y transformar el paradigma somos nosotros. Y cada quien ahí tendrá sus retos y su caballo de Troya en cada tema, pero creo que también hace falta em, mucha más conciencia en cómo hacer un mundo realmente incluyente, que no todos tenemos que operar de esta manera. Y ahí puede ser, yo veo y sigo con esta creencia de que todos somos diferentes y que muchas veces también trabajando con personas tal vez sin hijos o pero adultos sin hijos, tengan hijos o no tengan hijos, hay muchas cosas que han escondido de sus propias virtudes, de sus propias cualidades por no ser diferentes, ¿no? Mm. Eh, si vemos, yo platiqué hace no mucho con una amiga, ¿no? Desde chiquita de ver ciertos colores y tonos y energías y entonces eso no, porque eso estaba raro o había un problema contigo y de repente estas sensibilidades que nos llevan a unos niveles diferentes de conexión que entonces las frenamos porque al mundo le da miedo. O ahorita yo me siento en donde yo estoy, con mi bandera, es en el tema de la educación. Para mí ya caducó, ya tronó desde hace mucho el sistema tradicional y, y por supuesto que dentro de mi entorno en donde yo vivo, ahorita con la pandemia como que ha habido más flexibilidad, pero yo di este salto antes y a mi alrededor por supuesto que me decían, ¿cómo? ¿Estás loca? ¿Cómo le vas a hacer eso? ¿Pero cómo no va a tener estos estudios así? Y, y independiente a lo que cada quien crea de esto, es saber que no es el camino, es solo otro camino y que realmente podemos hacerlo como queramos, realmente lo podemos personalizar y adaptar a lo que sea mejor para nosotros, para nuestros hijos y para nosotras también, porque si no me puedo apoyar yo, no, nadie se puede apoyar en mí. Entonces también hacerlo de manera eh, amable para nosotros, de manera suave, de manera amorosa, Mm, ¿no? Hacia ujú, nosotros, ujú. hacia nuestros ritmos. Y entonces dejar de querer, eh, si no me queda esos zapatos, no ponérmelos, sea el tipo de escuela, sea en el tipo de comunidad, en el tipo de reglas. Infinidad de mamás me han dicho, si yo viviera sola en el bosque, haría esto, esto y esto. Pero mi suegra, pero mis hermanos, pero la escuela. Yo soy de la idea de mandar a volar lo que necesites mandar a volar para que puedas hacerlo como tú y tus hijos necesitan. Y que por ahí Laura Gutman habla de una sociedad niñocéntrica, lo cual me gusta mucho porque es justo cuidar la inocencia y lo que nos conecta con lo más puro del ser. Si yo quiero decirle entonces a los niños, y seguimos queriendo decirle a los niños cómo tienen que ser, qué tienen que estudiar, cómo deben de pensar, cómo se deben de portar, cómo todo, queremos seguir generando en este sistema pues más esclavitud, ¿no? O sea, Sí. simplemente en Más serie, adultos todos infelices. igualitos, más infelices. Le estoy pidiendo que olvide quién es para poder crear juntos este personaje que va a ser más aceptado fuera. Ujú. Aceptado, porque igual nada te compra nada. Los conflictos existen. Y yo creo que por Entonces, qué eso, fuerte. es claro, y yo creo que por eso ahí el tema de la neurodiversidad es como una bomba atómica, porque echa por aire todo esto que acabas de decir tú. Cuando tú mismo ves el mundo de otra manera, cuando tú tienes el cerebro cableado de otra manera y no operas y no le das la misma importancia a las cosas que otra persona que tenga el cerebro cableado de manera diferente a ti, eso es como es un gran revulsivo social, no solamente familiar para las familias que tienen estos niños, sino también social, porque es lo que acabas de decir tú. Como adultos, nosotros tenemos esa responsabilidad no solamente de protegerles y de querer hacer que encajen, sino al contrario, de cambiar el mundo alrededor, para que ellos puedan no encajar, pertenecer digamos,
al mundo que ellos quieran pertenecer y yo al que quiera y tú al que quieras y entre todos tengamos un lugar desde el que operar, un lugar que no nos obligue a cambiar quiénes somos, ¿no? Y es como esta parte de la evolución, o evolucionamos con lo que sigue o nos quedamos estancados, pero de repente también queremos dejar estancados a las siguientes generaciones que vienen a traerle el nuevo Mm, paradigma. mm, Estamos en contra del flujo natural de la vida, que es que cambie, que haya cambio y que haya movimiento. Entonces, más bien, ¿qué es lo que yo puedo aprender de estos niños? ¿Qué es lo que puedo aprender de mi hijo? Que me viene a tanto cosas de recordar que yo ya me alejé por este miedo y por querer dar gusto y ser válida y amada y lo que sea, y me he alejado, tanto como estas nuevas formas, estos nuevos ojos que vienen a traer una nueva era, un nuevo paradigma, nuevas... realmente, por ejemplo, el sistema educativo no ha existido tantos años, ¿no? Es algo prácticamente nuevo y tal vez ya caducó también por ahí, como permitir que la vida suceda y ver hacia dónde me lleva. Y creo que para mí, entre más veo personas que van por el camino menos recorrido, por el camino menos transitado, a mí lo que me dice es que es una persona que está mucho más atenta. Eso es lo que mm. para mí va en consciente y despierta, que no es en automático, porque todos van por ahí. Mm. Entre más podamos tomar decisiones que vayan basadas a nuestra necesidad y a nuestra verdad, eh, y menos pero todos están haciendo esto. Y eso requiere de mucha valentía y también de tocar nuestro dolor a no ser aceptados, a no jugar el mismo juego y está bien, pero somos justo nosotros, o sea, quienes, a medida que podamos ir actuando desde ese lugar, nos va como, vamos sí, fungiendo como agentes de cambio, Mm. ¿no? A apoyar la evolución en lugar de resistirla. Yo la verdad es que estoy encantada de que nos hayas contado todo esto. Vamos a ir despidiéndonos ya, pero te quiero de verdad agradecer muchísimo, Ivy, porque además creo que este último mensaje que nos has dicho es un mensaje realmente esperanzador. Es un mensaje de todos tenemos miedo, es parte también intrínseca de la experiencia humana. Muchas de las maneras automáticas, de los automatismos con los que vivimos nuestra vida, vienen de todo un cúmulo de miedos en torno a la pertenencia, en torno a la exclusión, en torno a la supervivencia, no ya física, ¿no? O sea, de nuestra vida, sino incluso psicológica. Muchas personas pues que tienen un terror, tienen una especie como de terror precisamente a cambiar, a que nada cambie, y viene de ese miedo de, bueno, pues como de perderse psicológicamente. Cuando aquí lo que estamos hablando y lo que tú nos acabas de decir de manera tan bella, es que ese cambio, ese proceso de transformación en realidad no es un cambio, es un despertar, es un reconectar, es un camino hacia adentro, hacia lo que ya está dentro. No es un ir a buscar fuera, ni es un dejar atrás a gente no, es una reconexión, y que esa responsabilidad como madres y padres es preciosa y fundamental, porque no solamente va nuestro bienestar en ello, sino que va el bienestar de nuestros hijos y por lo tanto el bienestar de las próximas generaciones. O sea, al final yo siempre digo que también la maternidad y la paternidad son como te diría yo, como vectores de cambio social y de concienciación, con muchísima más potencia de lo que podamos hacer, por ejemplo, con un trabajo. O sea, es porque todo lo que nosotros no sanamos se repite en la generación siguiente, y lo que ellos no sanen se volverá a repetir en la siguiente. Y entonces estamos hablando de aquí a cientos y cientos de años del futuro del planeta, ¿no? Y de la humanidad. Entonces, tomémonos la maternidad como lo que quiero volver con esto al principio de la charla, que es como una oportunidad. ¿Es un desafío? Sí, es un desafío porque es incómodo, muy incómodo muchas veces, pero es una oportunidad de conocernos, o de reconocernos, de reconectar, y desde esa reconexión propia, de reformular una conexión con nuestros hijos,
como jamás nos hubiésemos imaginado, ¿no? Independientemente de cuáles sean, digamos, las dificultades, entre comillas, que tenemos en esa relación. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, Ivi. Me ha encantado hablar contigo. Creo que estos temas son fundamentales. Has aportado una visión muy positiva, muy empoderante y también creo que muy amplia, ¿no? de lo que supone una maternidad vivida, sentida, reconectada, que yo creo que es algo que todas deberíamos darnos esa oportunidad de, pues de aprovechar la maternidad, ¿no? Así que antes de despedirnos, quiero que nos digas, para cualquier persona que haya escuchado este podcast, que quiera ponerse en contacto, que nos cuentes un poquito cómo trabajas, dónde estás en redes, si tienes página web, cuéntanos. Ok, sí. Mi nombre, a ver si luego lo puedes anotar ahí porque el nombre está complicado, pero mi nombre es Ivi Talamas y la página es ivitalamas.com y ahí pongo, bueno, ahí hay diferentes herramientas, hay desde cosas gratuitas como otros talleres, ¿no? Conforme cada quien quiere ir profundizando. Tengo un podcast también en donde hablo de todos estos temas, igual como Ivy Talamas o Saboremar lo encuentran. En Instagram es donde más comparto igual cosas. Todo envuelve tanto la parte de crianza como de proceso personal, porque para mí van juntas, o sea, no hay manera de separarlas. Entonces también doy muchas herramientas para los papás porque creo que de ahí va. Y por otro lado, a mí me gustaría antes, ya sé que ya se nos fue el tiempo y ahorita todo lo que hablaste me dieron ganas de decir también un montón de cosas, pero me gustaría, bueno, mínimo cerrar de mi lado, agradeciendo no solo este espacio que estás dando, sino a cada una también de las que nos está viendo o está escuchando en el momento que lo haga, por, por atreverse a llevar una maternidad distinta a su propia manera. Eso necesitamos. Las cadenas estas que hemos generado de cómo debería de ser, las hemos creado juntos, las hemos propiciado juntos. Entonces empezar a quebrar con eso y como tener esta confianza, esta fe en algo mucho más amplio, que el camino, como dijo Maui, no es hacia, no es, me encanta esta ilustración de la montaña y es la meta no es llegar a la cima, simplemente entre más escalo, más trabajo en mí, tengo una mejor vista. Eso es todo, que la meta para mí no es ser entonces la mamá de revista, la mamá perfecta, la mamá zen, la mamá, simplemente cómo puedo ir más ligero en mi camino y ahí para cada una es distinta. Entre más ligero y más amoroso sea con nosotros, entonces se da para afuera, pero que empiece por retomarnos a nosotras, por reconectar con nosotras y eso requiere que tengamos el valor también de ir como salmoncitos contracorriente y somos varias. Entonces, desde acá, desde cada quien, desde su trinchera, desde ahí podemos reconstruir, por supuesto, que una sociedad y un mundo mucho más amoroso, pero todo eso empieza en casa, todo eso empieza desde nuestra propia casa, que todos los caminos se abran para ustedes, que se siga abriendo también el corazón y que cualquier camino nos siga llevando siempre a nosotras. Muchas Pues con gracias. esas tan bellas palabras, Ivi, de verdad te vuelvo a agradecer tantísimo tu aportación. Con esa llamada de guerra, también la quiero llamar así, esa llamada de empoderamiento, de acción, de ánimo. Pues nos despedimos y de nuevo muchísimas gracias, Ivi. Seguimos porque esto creo que da para otros 2 o 3 episodios más, pero muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Maui. Muchas gracias. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web mauimoreno.com.